contar un poquito la importancia que tiene Sarmiento para todos, ¿no? Como dijo el padre, para todos los que alguna vez pasamos por las aulas, los que están en las aulas y los que vendrán, ¿sí? Bueno, Sarmiento fue quizás una persona, un adelantado a su época. Como algunos dicen, una mente brillante. Un niño sumamente curioso, sanjuanino, que a los 4 años ya leía, hacía sus primeras letras, porque él tuvo la suerte de tener un tío cura, que es el que le enseñó, pero que sorprendió hasta el propio maestro, porque aprendía con tanta facilidad que ya a los 5 años leía y escribía muy bien. Era hijo de una familia muy humilde, de un San Juan de, por supuesto, principios del siglo XIX, en un barrio donde todos sus amigos eran analfabetos. Entonces él tenía esa necesidad de transmitir lo que sabía. Y cuando tenía 11 años, le propone a su madre, Paula Albarracín, que tanto estudiamos en la primaria, con su telar, con su jarra, le propone que en el patio de la casa le permitiera enseñar a sus amigos, que algunos eran mayores que él, tenía 11, 12 años. Bueno, la madre, sumamente asombrada, le dice: si te parece, bueno, probemos. Y ahí empezaron a llegar niños, y no tan niños, porque había muchos adultos, la mayoría eran analfabetos. Entonces ahí surge la idea de enseñar. Pero Sarmiento no era maestro. Sarmiento enseñaba lo que él sabía. Los que alguna vez pasamos por las aulas, sabemos que lo más difícil es enseñar a enseñar. Y que no todos los niños aprenden al mismo tiempo, ni de la misma forma. Pensemos un poquito, cuando nosotros entramos en primer grado, ¿cómo aprendimos? Todos aprendimos de una manera diferente. Siempre había aquel que leía primero, nosotros veníamos medio atrasados, leíamos después, pero todos aprendimos. Y eso tiene que ver con el método, con la pedagogía. Sarmiento no era maestro, no era pedagogo, él transmitía lo que sabía. Cuando tenía 16 años, a su tío cura, por cuestiones políticas, porque Sarmiento fue un hombre muy complicado, cuando todas las provincias eran federales, él era unitario, era totalmente antirrosista. No lo quería nada a Facundo Quiroga, el caudillo de La Rioja. Por eso escribe el libro, Facundo, donde hay partes de ese libro que es muy doloroso, lo que habla, cómo habla del gaucho, cómo habla del indio, que después él se arrepintió, pero era su forma de pensar, ¿sí? Él lo que pensaba, lo decía. Como dicen los chicos ahora, no tenía filtro. Y eso le generó muchos amigos, pero muchos enemigos. En San Juan funda su primera escuela a los 16 años y de ahí no paró más. Después se va a Chile, porque acá gobernaba Rosas y él tenía, su cabeza tenía precio. Se exilia en Chile y empieza a trabajar en un diario que se llamó El Mercurio. Tampoco era periodista. Ejerció el periodismo, pero no era periodista. Y ahí, desde ese diario, él daba su opinión en contra del gobierno de Rosas, pero él estaba en Chile, Rosas ya no le podía hacer nada, pero él seguía opinando. Él fue militar, pero no fue militar, porque él nunca estudió la carrera militar, pero se une al ejército de Urquiza para derrotar a Rosas. Entonces él, cuando uno lee la biografía, uno dice, fue maestro, escritor, periodista, militar. En realidad, él ejerció todas esas funciones, pero él tenía una formación
era un autodidacta, digamos, ¿sí? Y él transmitió lo que aprendió de la manera que pudo. Hasta que él se dio cuenta, viajando a Estados Unidos, como embajador durante la presidencia de Mitre, que ahí en Estados Unidos había una carrera que era formación de maestras. Y él dijo, acá está lo mío, lo que yo estoy buscando. ¿Cómo enseñar? Encontró lo que él estaba buscando, la pedagogía. Y ahí es cuando él contrata a las famosas maestras estadounidenses que van a llegar a nuestro país a formar a maestras. Y ahí él crea las escuelas normales nacionales, formadoras de maestras, que muchas de las que estoy viendo acá seguramente han tenido ese título, maestras normales nacionales, ¿sí? Que fueron muchas de ellas maestras nuestras, ¿sí? Tenían esa forma. Hoy la carrera, la profesión de docente, se cursa 4 años, en un nivel terciario, pero esas maestras venían a enseñar, Entonces le solucionaron el problema que él tanto tenía, que era cómo debía enseñar para que el chico aprendiera, cómo transmitir el aprendizaje. Y las desparramó por toda la Argentina de aquella época. Éramos 14 provincias, entonces fue llevando esas maestras, algunas se adaptaron, otras no, algunas se volvieron a su país de origen, la mayoría se quedó acá, se adaptó, había que luchar contra los malones, había que estar en la línea de los fortines, no era fácil, pero Sarmiento fue un avanzado. Porque ¿qué hizo además? Creó bibliotecas, el Observatorio de Córdoba, Meteorológico de Córdoba, crear un observatorio. ¿A quién se le hubiese ocurrido en aquella época? Y él lo creó. El jardín zoológico, para que él quería ver especies de flora, fauna. O sea, tenía una cabeza abierta, pero también era una persona de un fuerte carácter. Era malhumorado, algún defecto tenía, pobre Sarmiento. Y él decía cosas, a veces, que molestaban. Pero no por eso deja de ser el gran maestro de América. Porque Argentina fue el primer país que tuvo educación pública gratuita para todo niño entre 7 y 14 años, cuando ningún país vecino nuestro lo tenía. Entonces eso es sumamente valioso, porque ahí todo niño se igualaba, no importaba su condición social, todo niño tenía la posibilidad de estudiar. Antes solo lo podían hacer los que tenían un maestro en casa, porque la familia lo pagaba, o iba a una escuela privada, donde también tenían que pagar. Y generalmente la educación religiosa, y no toda la familia en aquella época, algunas no eran de la religión católica, por lo cual muchos quedaban fuera del sistema. Entonces a Sarmiento le debemos estar acá, estar hoy acá, y cada uno en su cabeza recordará quién fue su primer maestra, quién enseñó a leer, quién enseñó a escribir, el método que tenía, porque hizo lo que él quería. Él decía, educar al soberano. La educación nos abre puertas. Sin educación, nada es posible. Y hoy, como dijeron recién, tecnológicamente estamos a años luz de aquel Sarmiento. Sin embargo, la maestra no puede ser reemplazada. La maestra tiene que estar en el aula con el niño, el que va más rápido, el que va más atrasado, lo que sea. Pero la figura de la maestra no va a desaparecer. Y como el padre dijo, desde el corazón. Porque no todos somos brillantes, pero todos, él decía, tienen que brillar. ¿Sí? Entonces, este hombre que nos dejó tanto tenemos que aprender, cuando por ahí, desde los gobiernos, nos quieren, digamos, menospreciar. El docente
tiene que tener un lugar de privilegio en la sociedad, porque forma a las futuras generaciones. Todos hemos sido formados y así seguirá, porque eso no va a cambiar. Todos los que estamos acá tuvimos la suerte de formarnos y seguirá siendo así. Sarmiento decía: la educación salva a los pueblos, la educación permite que una persona defienda ideas, entienda, discuta y pueda ser alguien. No estamos hablando de que todos vamos a ser profesionales, no, ser algo en cualquier actividad que elegimos y saber defendernos. Pensemos un minuto qué sería nuestra vida sin saber leer y escribir. No podríamos hacer prácticamente nada. Eso se lo debemos a Sarmiento. Muchas gracias.